Bien, vamos a hacer un repaso muy rápido de esto, ¿ah? Que son los multiniveles. Un poco de énfasis en la parte conceptual. ¿Cuál es el problema que tiene este? Conceptualmente es que no puedo subir demasiado el voltaje, porque en general los IGBTs no pueden soportar, por ejemplo, voltajes de media tensión del orden de los kilovolts. Y hay otros interruptores que podrían trabajar en ese rango de voltaje, pero en general son más lentos. Entonces, por ese motivo, lo que se hace convencionalmente es irse a multiniveles. Además, multiniveles tiene otra ventaja más, de que al tener varios niveles, no tenemos fuertes DVDT. Por ejemplo, acá nosotros tenemos un DVDT, acá cuando estamos en los dos niveles, fase neutro, en que tenemos más E arriba y menos E abajo. Entonces, si tuviéramos voltaje en el orden de los kilovolts, tendríamos que el DVDT sería muy alto, porque los dispositivos son rápidos en general. Entonces, el DVDT es muy alto y el DVDT es lo que se produce finalmente corrientes parásitas, ya sea en el, en el barniz, en la aislación de la máquina, o en otra parte, en cualquier parte que nosotros tengamos una capacitancia parásita. Si colocamos un alto DVDT, se produce una alta corriente. ¿Sí? Entonces, en la clase anterior vimos esto. Este era el primer enfoque, que es simplemente colocar dispositivos en serie. No es multinivel, igual funciona, pero tiene algunas desventajas. Y las desventajas está en que no todos se encienden al mismo tiempo, por ejemplo. Entonces, debo colocar más dispositivos y tampoco se apagan todos al mismo tiempo. Entonces, después los dispositivos multiniveles en general utilizan varios condensadores y a veces varias fuentes de poder, como tenemos acá. Entonces van construyendo el voltaje de salida a través de la combinación de voltajes menores que se producen en puentes. En este caso, acá tenemos un puente completo y acá tenemos tres combinaciones, las cuales vamos a sumar a las tres combinaciones que se producen acá y las tres combinaciones que se producen acá. Y este puede llegar muy arriba. Propuesto por el grupo de Akagi en 1970 y algo, que a través de una combinación inteligente de una secuencia de encendidos y apagados que no se salta niveles, nosotros podemos asegurar que cada uno de los dispositivos nunca ve más allá de la tensión de un solo condensador. Y después está el capacitor clamp o flying capacitor, que también lo explicamos anteriormente. ¿Sí? Y acá está, esto ya lo subí. Este apunte no es mío, así que preferiría que no lo suban a sitios públicos, como a veces de repente he encontrado algunos de mis apuntes de control ¿cómo se llama este en que se comparte? La nube eléctrica. No, no es algo público, es bien público, es en que yo tengo que ingresar, si quiero bajar un apunte, tengo que ingresar otro apunte. ¿No? No lo No vi conocen. yo. Bueno, este es el curso de la Universidad de Nottingham, que supongo que no es nada oculto, pero tampoco me gustaría que se hiciera totalmente público, al menos no de mi parte, no de mis alumnos. Bien. Sigamos. Esto lo discutimos. Acá están los problemas que ya mencioné, que no comparten automáticamente el voltaje cuando están en off, porque no tienen la misma impedancia. Entonces están todos cerrados, no comparten el mismo voltaje. Se usan resistencias en paralelo. Se usa incluso en el NPC a veces, que tiene dos interruptores de serie. No comparten el voltaje durante
switching, o sea, cuando están abriendo y cerrándose. Y aquí se hace el dynamic sharing. Este es estático porque están apagados. Y el contenido armónico es muy alto también. Y acá están las ventajas multiniveles, que eso me interesa que queden claras a nivel conceptual. Y entre ellas está de que es más fácil compartir los voltajes. Requieren más dispositivos. A veces requieren más condensadores, que los condensadores en general podrían producir problemas cuando estamos buscando... tengo dos personas. Cuando estamos buscando sistemas con alta densidad de potencia, o sea, que ocupen poco volumen. Pero funcionan. ¿Sí? Y comparten y no producen los altos de VAET. Entonces, estos también los vimos. Saltémonos esto. Y la segunda motivación, porque la primera era alta potencia, alto voltaje. La segunda es generalmente alta frecuencia. Acá se habla generalmente de frecuencia de switching efectiva. Porque si yo quiero sintetizar, como es el caso de la próxima transparencia, en que nosotros estamos trabajando con un conversor y queremos una frecuencia fundamental de 1500 Hz, si usamos la regla de 20, 30 veces, que es lo que se hace cuando nosotros tenemos que sintetizar una onda, la portadora tiene que ser 20, 25 veces. ¿Sí? Entonces, si estamos en 1.5, significa que estamos entre 30, 40 kHz de frecuencia de switching. Y eso en general no es bueno, no funciona bien cuando estamos utilizando sistema de dos niveles. Porque en el sistema de dos niveles, cada uno de los interruptores está funcionando a la frecuencia de switching. Cuando tenemos multiniveles, cada uno de los interruptores no está funcionando, al menos no todo el tiempo, a la frecuencia de switching, sino que funcionan a parte de la frecuencia de switching. Y eso alguna vez lo discutimos y se ve también cuando trabajamos con modulación unipolar y modulación bipolar. En uno de los casos, la frecuencia de switching efectiva es el doble que la que se está aplicando. O sea, los armónicos aparecen a 2 veces la frecuencia de switching. Entonces, acá sucede también con el de 3 niveles, que puede operar a 20 kHz. Y tenemos menos pérdidas. Y recordemos que las pérdidas están acá. O sea, cuando nosotros encendemos, está la señal de disparo, que está acá. Entonces, lo que sucede es que en un caso es la corriente que sube y el voltaje que baja. Y no es instantáneo, por supuesto. Esto tiene, dependiendo de qué tan rápido es el dispositivo, tiene una base acá en nanosegundos. Entonces, este triángulo está consumiendo potencia. O sea, hay una potencia efectiva, un V por I, que está presente acá. En los otros casos no tengo V por I casi, porque el voltaje tiende a cero cuando está en on. Y cuando está en off, la corriente tiende a cero. Entonces, el V por I acá es casi cero, y acá también. Pero en este punto tenemos un V por I muy alto. ¿Sí? Y son distintos triángulos, uno para cuando se enciende, el otro cuando se apaga. Entonces, si nosotros repetimos estos triángulos muy seguidos, yo puedo calcular acá la energía. ¿Mm? La energía es potencia por tiempo, entonces puedo calcular la integral de V por I por el tiempo, y lo calculo acá. Y después la potencia es la derivada de esa energía. Y la derivada se divide por el delta T, y el delta T en general se aproxima a la frecuencia de switching. ¿Sí? Ese es el delta T que yo tengo. ¿Sí? Porque esto se repite un número de veces. Acá se repite esta energía que está siendo consumida acá y acá. Se repite por cada switching. Por lo tanto, si nosotros hacemos 10.000 switching, significa que se están haciendo 10.000 veces por segundo. Y por lo tanto, en algún momento, el dispositivo no puede disipar esa cantidad de calor. Y sucede que el dispositivo comienza a aumentar su temperatura y llega un momento en que ya el dispositivo no puede operar. O
si puede operar, lo hace con pérdidas muy altas. Y se empieza a diseñar un disipador, y el disipador tiene que cumplir con ciertas características para que la energía que se está quemando en estos dos, que se transforman en calor, en estos dos triángulos, se entregue al medio ambiente. Y hay algunas técnicas de diseño de disipadores que están en algunos libros. Y el Plex también trae algunos mecanismos para poder simular un disipador típico, que también va a funcionar. Entonces, si yo quisiera operar a 40 kHz, probablemente no lo puedo hacer con un dispositivo normal. ¿Por qué un MOSFET, por ejemplo, puede operar a mayor frecuencia? Es fácil de ver acá, porque el MOSFET demora menos en encenderse y demora menos en apagarse. Entonces, estos triángulos tienen una base más pequeña y por lo tanto se disipa más energía en cada encendido y apagado. Claro, y uno podría pensar, bueno, hagamos todo con MOSFET, pero claro, es otra tecnología y el voltaje que soporta un MOSFET no es muy alto en general. Y no son dispositivos de alta potencia. Los IGBT siguen siendo los que más se utilizan en potencias medias. Bien, entonces tenemos los dos motivos. Uno, voltajes muy altos. Dos, voltajes o potencias muy altas, que es la primera motivación. Alta frecuencia es la segunda motivación y la primera es alta potencia. Alta potencia significa que vamos a necesitar varios dispositivos en serie, por ejemplo. Y alta frecuencia significa que si lo hacemos con un dispositivo de 2 niveles, el típico conversor que vimos anteriormente, no va a funcionar muy bien por las pérdidas, ya que la frecuencia de switching es muy alta. Entonces, si vamos a multiniveles, cada dispositivo va a tener una frecuencia de switching menor. Y acá tenemos la motivación. Y está el tercer punto, que es reducir EMI. Pero eso también lo discutimos. Tenemos menores de VDT. Discutimos este, que es el clásico, ¿sí? Y lo vimos en la clase anterior. Este es NPC, que es el Neutral Point Clamp, que está acá. Entonces, tiene 3 estados. Entre este punto y este se producen 3 estados. Al tener 3 estados, tenemos 5 estados entre líneas. ¿Cuáles son los 3 estados? Positivo, eso significa que los dos de arriba están encendidos. Negativo, los dos de abajo están encendidos. Y 0, que es los dos del medio que están encendidos. Los dos del medio están encendidos, pero uno solo de ellos está operando, porque eso depende de la dirección de la corriente, por ejemplo. ¿Sí? Si tenemos dirección como motor, entonces está por arriba. Y si no, está por el otro lado. Sería este encendido y si sea por acá. Inventado en 1979 por el grupo de Akagi, que es el mismo que estuvo trabajando con la teoría de la potencia instantánea, y creo que es de la Universidad de Tokio. Tenemos 3 niveles, más E, 0, menos E. Tenemos 5 niveles entre líneas y es muy popular. Ahora, la versión más importante de este circuito es en 3 niveles, porque también se ha propuesto para 5 niveles, para 7 niveles, y ahí empieza a tener algunos problemas que lo discutimos en la clase anterior. En sistemas eólicos está propuesto, y eso ya es antiguo, para sistemas de 7 megawatts. Usar NPC para sistemas eólicos. Esto lo vimos
lo vimos, lo acabo de mencionar también. Este ya es 5 niveles y este empieza a tener algunos problemas. ¿Cuáles son los problemas que los diodos en general tienen que bloquear? O sea, cuando están en off, bloquean tensiones muy altas. Depende de cuál esté conduciendo. ¿Sí? Y acá tengo 1, 2, 3, 4. ¿Sí? ¿Cuáles son las ventajas? Se necesita solamente una power supply. No. Power supply es en nuestro idioma alimentación de potencia. ¿Fuente de voltaje, profe? Fuente de voltaje, sí. Bueno, dice supply de continua. Si nosotros, como mencioné, vamos cambiando de un nivel cada vez, entonces no tenemos problemas. Me acaba de avisar de que tengo conexión inestable. ¿Se pierde algo o no? No, profe, se escucha Nada. todo. Perfecto. Me aparece ahí que está muy inestable. No sé si tengo no tengo video. Ya. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es el problema de que en general acá se selecciona estados para balancear los condensadores? Eso lo vamos a ver con SVM al final. El NPC es uno de los sistemas que todavía puede ser operado con SVM, Space Vector Modulation. En teoría todos podrían serlo, pero cuando nosotros tenemos demasiados niveles, tenemos también demasiados vectores y se hace casi inmanejable. ¿Sí? Entonces yo con SVM yo escojo los vectores redundantes para mantener esto balanceado. Y eso lo puedo hacer. Pero cuando subo a 5, ya existen algunos puntos en que podría ser no posible balancear. Eso ya está bien discutido en la literatura. Esta topología es bien conocida. Entonces, si ya no podemos balancear, lo que se hace es utilizar balance activo. En otras palabras, significa que nosotros tenemos que colocar algo aquí que produzca el balance. O sea, se colocan dispositivos que generalmente son switches adicionales y bobinas y otros elementos para mantener estos condensadores balanceados. Porque todo esto funciona bien cuando todos tienen el mismo voltaje. Si no, empieza a aparecer algunos problemas, por supuesto. Ya los niveles no son más 2E, sino que podría ser 2,1E, por ejemplo. Y este podría ser 1,9. Entonces, el SVM la modulación ya no funciona bien. Y el de 3 niveles es muy importante, se vende comercialmente. Y es difícil colocar dispositivos redundantes. Dispositivos redundantes significa que si yo coloco esto costa afuera en una turbina eólica y se me quema este dispositivo, bueno, yo podría tener otro para que el sistema siga funcionando, sea robusto a eso. Y esta topología no es fácil hacerlo. La electrónica de potencia es uno de los elementos que más falla tiene en las aplicaciones eólicas, al menos. Pero son fallas fáciles de solucionar, porque hay otras fallas que son las de tipo mecánico, por ejemplo, bueno, vimos el double FET hace un tiempo y discutimos la caja de engranaje, que las máquinas de inducción no pueden operar a muy baja velocidad y por lo tanto se tiene que colocar una caja de engranaje. Esa tiene menor tasa de falla, pero cuando falla es bastante difícil repararla o reemplazarla. Este circuito también lo vimos y lo que hace es mantener condensadores cargados. Entonces, comparte de esa forma. Este es de 3 niveles. Y yo elijo los vectores redundantes. Tengo dos formas de producir un vector. Por ejemplo, acá tengo una forma de producir el 0 y después tengo otra forma de producir el 0. Y yo puedo elegir descargar un condensador que esté muy cargado o cargar un condensador que esté descargado. Y yo aplicando esto en la Yo tengo una forma consulta. inteligente. Sí, adelante. Es que tal vez un poco de temas de diseño. ¿Cómo eligen qué diodos colocar en estos conversores de 3 niveles? ¿Cómo?
O los condensadores también, ya que, no sé, me acuerdo que en el control se hizo algo de diseño de los conversores de CDC, claro. Pero, por ejemplo, para los inversores, ¿cómo abordaría? O sea, sé que hay como valores como conocidos, por decirlo de alguna forma, pero para estos de 3 niveles, ¿cómo lo hacen? ¿Quién lo hace? Bueno, hay, ¿Dónde? hay varias formas. Yo no soy experto en diseño, pero Ya, claro, claro. más que nada el problema es de tecnología. O sea, los expertos Ya. en diseño son los que están habitualmente haciendo proyectos con la industria, que no tenemos infortunadamente demasiada en el país, así que Claro, pero por no ejemplo, se ¿qué hace. empresas abordan el desarrollo de inversores o inversores de 3 niveles si uno quisiera como involucrarse un poco en esto En el país. en el país? Así como Siemens, ese tipo de empresas que hace como No, dispositivos. entre Siemens, que yo sepa, todo lo que desarrollo lo tiene en Brasil. Ah, ya. Había una empresa que era de la Santa María y que no me recuerdo el nombre ahora, pero lo compró General Electric. Ellos se dedicaban a producir conversores para la minería, pero los conversores eran para el proceso de electrolisis. Y el proceso de Mm. electrolisis maneja grandes cantidades de corriente y lo que hacía era construir dispositivos con tiristores. Ahora, Mm. no es quitarle mérito, porque ellos producían conversores que funcionaban con 1000 amperes, por ejemplo. O sea, no Ya, es fácil. bastante. Sí, era bastante. Y finalmente eh, le fue bastante bien con la empresa local y General Electric lo compró. ¿Sí? Bueno, Habitualmente las empresas grandes eliminan, bueno, eso es la una opinión competencia. mía, eliminan la competencia de esa forma. ¿Sí? Invierten Entonces, en ellos. claro, ¿para qué competir si yo lo puedo comprar? Y después Exactamente. ya tengo dos empresas. Eh, en cuanto a la tecnología, por ejemplo, en este tipo, yo estuve trabajando hace poco en el diseño, me tuve que asesorar sí, con mis colegas de Nottingham. En, en los condensadores se usan condensadores de película, pero no electrolíticos, porque los electrolíticos tienen más tasa de falla. Y los de película son de otra tecnología. Los dispositivos, por ejemplo, no es tan problemático eso, pero en general, eh, para una aplicación de prototipo de laboratorio, cuando se está probando, se usan 2 veces las especificaciones. Y ahí yo Entiendo. tengo que, y eso es lo que generalmente más cuesta, yo tengo que trabajar con estos triángulos que le mostré acá. ¿Dónde están mis triángulos? Se me quedaron. Creo que se lo Y pasó. tengo que Epa. calcular las pérdidas. Y con esas pérdidas yo tengo que diseñar un disipador. Y más aún, yo tengo que minimizar los tiempos muertos, que eso es complicado. Yo he estado en eso, tratando de minimizar tiempos muertos. ¿Por qué? Porque los tiempos muertos producen distorsión. Entonces, el tiempo muerto, ¿cuál es el tiempo muerto? Recordando qué es el tiempo muerto. Es el tiempo que tengo que insertar entre este y este, Sí, para que, para que no se activen ambos al mismo para que tiempo. no se activen ambos. Entonces, ese tiempo muerto, supongamos que nosotros cuando usamos prototipos, que realmente no trabajamos en 5 kHz, no es gran cosa, le colocamos 2 microsegundos. 2 microsegundos es como ir a la segura con la mayor parte de las tecnologías. Siempre es recomendable leer las especificaciones. Pero cuando yo estoy trabajando, que en este caso nosotros estuvimos en un proyecto de diseñar un conversor que funcionaba a 400 Hz, que es para aplicaciones aeroespaciales. Eso Vaya. estuve hace poco en eso, así que me recuerdo razonablemente bien. Y cuando yo estoy a 400 Hz, eso significa que yo tengo que usar una frecuencia de switching bastante más alta. Como dije, lo mínimo es 20. O sea, si yo estoy a 400 Hz, debería estar bueno, en realidad es poco, debería estar por lo menos a 10 kilos. ¿Ya? Pero eso es poco. O sea, si yo quiero que funcione bien, debería estar bastante más arriba, 20 kilos, por ejemplo. Eso es lo que hacen los inversores comerciales de 400 Hz, están en 20 kilos. Y en 20 kilos, si yo lo convierto a tiempo, eso significa que en 10 kilos tengo 100 microsegundos y en 20 kilos tengo 50 microsegundos.
Y con 50 microsegundos, si yo coloco un tiempo muerto de 2 microsegundos, significa que una parte muy importante del pulso se va a perder por el tiempo muerto. Entonces ahí viene el problema de que yo tengo que empezar a trabajar para disminuir eso. ¿Sí? ¿Cómo trabajo eso? Bueno, colocando dispositivos más rápido y diseñando mejor el circuito de disparo. ¿Sí? Pero los circuitos de disparos también, si no lo diseño bien, se hace más lento o se hace más rápido. Es interesante eso, ¿eh? Si ustedes alguna vez están interesados, yo les puedo dar un nombre de una persona que sabe bastante de eso y que está en nuestro país, que es Luca Tariciotti, que es el único que yo conozco que trabaja en eso y es de la Universidad Andrés Bello. En realidad vino hace poco al país y lo contrató la Universidad Andrés Bello, él es italiano y trabaja acá. Él hizo el curso en el pasado, cuando yo estaba de jefe de departamento, lo hizo un par de veces. Luca Tariciotti. No es Lucas, ¿ah? Por algún motivo no tiene S en su caso, es Luca Sí, Tariciotti. lo he escuchado en otro. Tengo un compañero, o sea, amigo en realidad. Se llama así Claro, también. él enseñó muchas de esas cosas prácticas, cómo diseñar los disipadores, cosas como esas que habitualmente en el país no se enseña. Uno, porque no hay tiempo, y lo segundo es que, bueno, nosotros no somos un país Un país fuerte industrial, industrialmente, o sea, las empresas usan mucho de esto, pero lo compran. claro. Somos más financieros. Sí. Bien, sigamos. Entonces, ¿dónde estaba yo? Por acá. Ya, yo he visto pocas aplicaciones comerciales, pero existen. Esto lo propuso Maynard, que es de una universidad francesa, y no es muy antiguo el Flying Capacitor. Y funciona, y creo que lo vimos en la clase anterior, cómo se carga, se balancea, y yo puedo colocar, este es de 3, que es muy parecido al otro, pero no tengo en este caso los diodos, sino que los reemplacé por condensadores. Y después puedo tener uno de 5 niveles, que es el que está acá. ¿Sí? Y el de 5 niveles entonces funciona bastante bien, pero tiene el problema de los condensadores. O sea, acá no hay bala de plata. O sea, todas las soluciones de ingeniería en general mejoran en un aspecto y empeoran en otro. En este caso, el Flying Capacitor tiene la ventaja de que no requiere esa cantidad de diodos que requiere el NPC. Y son diodos que a veces tienen que tolerar un voltaje muy alto. Pero tiene una gran cantidad de condensadores y los condensadores, primero, salvo los que están aquí en el Power Supply, en la entrada, tienen que ser precargados de alguna forma, y lo cual no es tan fácil, pero se puede lograr. Y lo segundo es que los condensadores ocupan espacio. O sea, tenemos problemas de condensadores y si yo requiero un condensador de alto voltaje, lo que se hace normalmente es dividirlo en varios condensadores. Es decir, si este voltaje excede lo normal, que, a ver, un kilovolt, por ejemplo, tendría que colocar varios en serie. O sea, cada uno de estos serían 2 o 3. ¿Sí? Profe, Y ahí están los problemas. una consulta, ¿por qué están en serie y no hay solo un capacitor en este caso que tenga la misma capacidad equivalente? Porque justamente no soportan la misma capa. Si yo puedo colocar uno solo, está bien. Aquí yo Ah, debería ya. colocar uno solo. Pero sí, y es lo que dice justamente acá. Ah, ya, discúlpeme, ¿Mm? mala mía. Dice que si necesitamos más que I, se hace de una condensadores conectados en serie. Ya, entiendo, gracias. No lo alcanzaré. Mala mía. Y este es el último que vimos, el cascada. Y el cascada es uno de los más importantes. En algún momento se convirtió en algo muy importante y empezó a hacer aplicaciones ya de muy alta potencia. Y este lo que hace es tener una fuente de poder acá, y eso significa que con un condensador, desde ese link, por supuesto, porque es un conversor fuente de voltaje, yo puedo colocar 3 niveles acá en la salida, que es más E
0 y menos E. Más E es cuando está disparado este y este, menos E cuando está disparado este y este, y 0, ahí hay uno redundante, cuando están los dos de arriba o los dos de abajo, ahí tenemos 0 a la salida. Y hay una fórmula bastante fácil, que si yo tengo K en fase, significa que 2K más 1 niveles, en este caso tengo 5 niveles, este es de 5 niveles. Claro, porque el 0 se repite, entonces tengo acá 3, 3, y en vez de 6 tengo 5. Y Profesor, después, ¿sí? ¿algunos de estos conversores son los que se ocupan en transmisión DC? No, en general, hasta hace un tiempo la transmisión de C se hacía con tristores. Ahora se Ya. hace con el otro. ¿Cuál es el problema que tenía este? Era lo que está acá. Necesito un transformador. Y cada uno de estos transformadores alimenta esta parte. ¿Sí? Porque yo necesito tener un DC-Link y eso lo alimento con un transformador, con un devanado. No puedo usar el mismo devanado para alimentar varios, porque, bueno, estarían conectados a un mismo punto. ¿Sí? Habría un cortocircuito. Entonces se colocan devanados distintos. Y este era uno de los problemas que tenía, que se solucionó con el que sigue. El Robicon podría funcionar fácilmente para motores ya de 7200. Ahora, 7200 volts probablemente yo lo podría hacer con otra tecnología, pero aquí yo tengo una alta cantidad de niveles. Y al tener una alta cantidad de niveles, significa primero que los DVDT son pequeños y segundo, que la frecuencia de switching efectiva es muy alta. Eso significa que si la frecuencia de switching efectiva es alta, significa que la calidad de la energía que se le está aplicando a la carga es buena. ¿Sí? Porque al tener frecuencias con los armónicos muy altos, significa que es más fácil filtrar y quedarnos solo con la fundamental. Y esto fue lo último que presenté en la última clase, y acá estuvimos discutiendo por qué teníamos este desfase, cada uno tiene un distinto desfase, y eso es porque nosotros los armónicos que tenemos acá están en un devanado, y diseñando correctamente este transformador, los armónicos no llegan, o se cancelan en parte al menos, cuando estamos en el primario del transformador y con la alimentación en la red. O sea, la red no ve tanta distorsión como la que podría esperar de tener un puente de tiristores alimentando un diodo, perdón, alimentando un condensador. O un puente de diodos alimentando un condensador, dije puente de tiristores. ¿Ya? Y este, por ejemplo, tiene 1, 2, 3, 4. Si usamos la fórmula que tenemos acá, o sea, tenemos fase neutro 9 niveles por esta fórmula. Y entre líneas tenemos 9, 4, 17 niveles. 17 niveles. O sea, podemos hacer una escalera con 17 peldaños. ¿Sí? Vamos a ver la parte de modulación, qué ventaja tiene eso. Y una de las ventajas principales es tener un circuito modular, que esa es una de las tendencias que tenemos en electrónica potencia, de alta potencia. ¿Qué significa eso? Que si nosotros tenemos una falla en reemplazo el módulo, simplemente, y tengo el sistema y el motor funcionando rápidamente. No es un NPC que se me quemó un dispositivo y que probablemente voy a tener que, si es que están, porque a veces los dispositivos vienen juntos en un puente de un conversor de 2 niveles, puede ser un solo integrado. ¿Sí? Entonces, se me quema uno, a veces significa que tengo que reemplazarlos todos. ¿Por qué es un solo integrado? Porque de esa forma yo disminuyo muchas inductancias que son complicadas en los sistemas de electrónica potencia, tener inductancias parásitas. ¿Alguna pregunta de este sistema? Este lo vende Siemens y yo creo que existe en el país, en la minería. Subrayo creo, porque
no me consta. Y esto era una empresa que se llamaba Robicon, y sucedió lo mismo que les mencioné hace un tiempo. Tuvo tanto éxito esto que Siemens les hizo una oferta que no pudieron rechazar y ahora es Siemens. Creo que sigue con el mismo nombre comercial, Robicon. Consultas acerca de eso. Yo no, profe, por lo menos. Patricio Pizarro, ¿usted vio eso en...? Esta topología la leí nomás, pero no la he simulado ni la he revisado con detalle. No, es Pero me imagino imposible que podamos simular todo eso. Por eso es que, como nosotros tenemos un solo curso de electrónica potencia, por eso es tan condensado. Y por eso es que tengo tan pocos alumnos, porque como es condensado, generalmente implica más trabajo. No tiene gran misterio, porque este puente es sencillo. O sea, si yo lo quiero simular, el puente es sencillo. Si lo único que después se complica es el método de modulación que yo use. Claro, yo no puedo empezar a switchear sin seguir alguna ley de modulación. Profe, y la modulación SBM en este caso o sea, yo me imagino que debe funcionar mejor no, o sea, no conozco otro tampoco, además de la PWM, y creo que las que enseñaron antes, pero ¿hay algo más avanzado que eso? ¿Hay algo mejor Sí, en sí la estos vamos casos? a ver, pero si yo usara CBM, ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros teníamos conversor de 2 niveles, tenemos 3 fases. Entonces, cada fase tiene 2, ¿sí? 2 combinaciones factibles, porque la otra es un cortocircuito, así que no se usa. El de arriba conectado o el de abajo conectado. Esas son las 2. Entonces, si yo tengo 3 fases, tengo 2 al cubo. Esas son las combinaciones factibles, son los estados. Y esos son los vectores que nosotros estudiamos, de los cuales hay 2 redundantes y 6 activos. En este caso yo tengo 3, 3, 3 y 3. O sea, en una fase solamente tengo 3, 1, 2, 3, 4. 3 a la cuarta. Si considero todas las fases acá, o sea, 3 a la cuarta elevado al cubo, o sea, 3 elevado a 12. Hay algunas combinaciones que no son factibles, pero son 3 elevado a 12 en total que podría yo tener acá. Porque este es de 3 niveles, eso significa que tiene 3 estados. Por lo tanto, yo podría tener 3 por 3 por 3 por 3, 3 a la cuarta, y después cada uno de ellos tiene lo mismo, por lo tanto sería 3 a la cuarta al cubo. ¿Sí? 3 elevado a 12. O sea, la cantidad de estados, porque hay algunos que no son factibles, que yo tendría que eliminarlo, pero la cantidad de estados es inmanejable, como para hacer un SVM. En el otro caso no, teníamos 6 y cada uno de esos tenía un vector que estaba a 60 grados. En todo caso, hay personas que han efectuado SVM, pero no con tantos módulos en serie. Y matemáticamente se vuelve interesante, pero... Quisiera hacer un no trabajo sé. de que los matemáticos les gusta hacer. Probablemente, sí. También hay algunas técnicas de control predictivo que están haciendo más populares. Yo era un poco escéptico con el control predictivo, pero hay algunas aplicaciones que he visto en que mejora el desempeño. En que yo construyo un modelo del motor, por ejemplo, y a través de alguna ley de control detecto cuál es la combinación óptima. ¿Sí? Ahora, en todo caso, hay algunas aplicaciones de control predictivo que también, cuando tenemos una gran cantidad de estados, ya es inmanejable. ¿Sí? El Final Set, no sé si han escuchado del Final Set, Model Predictive Control. Yo no. Creo que no, la verdad es que Claro, entonces veamos acá el Final con este de acá, que es más fácil. Este de acá. ¿Sí? Como dije, yo tengo 6 vectores activos, 2 vectores 0 en este caso. Y yo podría hacer un modelo de esto. ¿Sí? Para acá. ¿Cuál es el modelo? Bueno, sí, yo sé cuál es el voltaje que está aplicado, por ejemplo. Y sé la corriente que está acá. Yo podría minimizar, por ejemplo, la potencia de esta carga. Entonces construyo ese modelo
Y el final set lo que hace es tomar cada uno de estos estados y probarlo. ¿Cuál de todo lo que tengo es el que minimiza la función de costo que yo propongo? Minimizar potencia, minimizar casi cualquier cosa. ¿Mm? Entiendo, entiendo. Es como un poco a fuerza bruta. No sé si alguna vez han visto control predictivo. Yo tengo un modelo que me dice que la muestra xk más 1 es igual a un a por x más b por u. Y es el u el que yo estoy manejando. Entonces, voy cambiando la excitación con cada uno de los vectores y voy probando cómo sería el x de k más 1. Y ahí elijo yo el que me cumple mejor la función objetiva y lo aplico. Es un poco de... Es un enfoque de fuerza bruta en este caso. Brute force approach, que se usa en inglés, por lo menos tiene un nombre. Es Hasta un nombre enfoque de tiene. fuerza. Sí, tiene un nombre, el brute force approach, porque yo tengo ahí una bolsa con todos los estados y los voy probando, entonces yo sé cuál es el que va a funcionar mejor para la muestra que sigue. Ah, Y ya, ya, ahí, Yo pensaba que era algo más como, eh, no solamente probándolo, sino que sabiendo de antemano cuál era el que iba a ser el mejor, a través de como lo que usted decía, como el modelamiento de la potencia que yo podría realizar. sí, hay Entonces, algunos pensé que era enfoques que como... hacen, iba por ahí. hay algunos enfoques que hacen eso. Pero no siempre funcionan bien. Hay algunas cosas en que yo estoy convencido que un simple PI lo hace mejor y con Más menos barato. carga computacional, porque eso es lo que es, como yo estoy probando muchas combinaciones en un solo, para evaluar cuál muestra, cuál excitación va a ser mejor, a veces necesito procesadores de alta potencia para hacerlo. Bien, Sí, yo pero llevé control predictivo, profe, y una de las primeras cosas que nos enseñaron es eso, ¿no? Si un PID lo hace bien y no hay mucho margen de mejora, es mejor no meter exacto, tanto yo costo también estoy de acuerdo en computacional. eso, sí, sí. Ahora, ¿cuáles son algunas ventajas? Es que en los conversores multiniveles a veces hay casos en que el sistema es más MIMO que SISO. Entonces yo tengo no solamente un objetivo, que es preocuparme de la carga, sino que de los que los condensadores estén balanceados, por ejemplo, de que se cumpla con la frecuencia de switching, varios objetivos al mismo tiempo. Y en ese caso podría ser mejor el control predictivo. ¿Sí? Porque si no, yo tendría que controlar y ir controlando cada objetivo por separado. Y eso es hacer que un sistema SISO. O sea, yo digo, cada uno de estos sistemas es single input, single output. Pero no es cierto porque están acoplados. O sea, yo si trato de balancear los condensadores va a tener algún efecto en la calidad, por ejemplo, en la energía que estoy entregando a la planta. Cosas como esa. Y podría ser mejor el enfoque MIMO que está en control predictivo. Pero sí, yo conozco eso, pudo haber sido Diego Muñoz Carpintero, que él tiene esa filosofía. Si lo hace mejor un PI, quedémonos con el PI. Exactamente, él fue mi profe. Sí. Bueno, muchos de mis alumnos pasaron por el curso de él, que es bastante exigente, parece. Sí, confirmo. Dicen que es difícil. No lo he En especial tomado. la parte, a mí me tocó cuando yo lo di, y no había mucho estocástico, pero como yo no soy muy bueno en la parte estocástica, lo encontré muy difícil. Igual la parte estocástica yo creo que es la mejor. Claramente la más difícil. No sé si la más difícil, pero sí lo es. O sea, el modelo era estocástico, para sacar el X de K más 1. Creo que en la parte de perturbaciones, para eliminar eso, utilizábamos estocástico y tratar de predecir y hacer una estadística de las variaciones, perturbaciones y tratar de eliminar eso. Ya. Perfecto, sigamos con lo nuestro porque me queda una clase más y quiero conversar un poco de la última evaluación que nos queda. Que se supone que ya no nos quedan evaluaciones, pero ¿Por qué no nos quedarían evaluaciones, profe? O sea, el no lo control sé. 2. No, el control 2, si yo quiero hacerlo o hacer el examen control 2.
O sea, dejar una parte de la materia en el examen, que el examen es el día 26. Entonces, eso es lo que quería conversar con ustedes. ¿Qué prefieren? ¿Cuáles son los criterios de exención y todo eso? ¿O no? ¿O no hay exención? Se me hace difícil a discutir el criterio de exención si me queda una buena parte de la asignatura sin evaluación, incluso las tareas, porque las tareas terminaron en double. El último que hicimos fue, ni siquiera el double FET, fue máquina calculadora. Sí. O sea, todo lo que es double FET en adelante está sin evaluar. Y por lo difícil, menos profe, porque, ¿sí? o sea, como ver qué hacer, porque igual no sé por qué no iba a haber control 2. La verdad yo estaba esperando ese control 2. O sea, el control 2 yo lo puedo hacer, pero me Claro, pero ¿en salgo qué de esta momento? semana. Pero claro, ese es el tema, porque también mis compañeros no sé cómo van a estar para sus periodos de exámenes, porque yo ya tengo exámenes y a mí me sorprende un poco. Pensaba que el periodo de examen era post, porque ahora también hay una semana de receso de examen. A mí me impresiona un poco, la verdad, porque creo que eso generó harto drama, porque se condensaron muchas evaluaciones en ciertas semanas que antes no era así. Entonces, como que desordenaron un poco el tema. Ahora hay un receso nuevamente en la semana del 19. Sí, sí, sí. Entonces, si fuera a haber un control, sería básicamente la próxima semana. Me imagino. Porque la semana de receso, aquí dice, primera semana de examen. Hay una semana de examen. Ok, del 12 al 17. Pero sigue estando ahí el tema, que el control se puede hacer en esa semana de examen. Yo, la verdad, no tengo idea. Si alguien puede decir algo, información, bienvenido sea. Porque en cuanto a organización, yo, la verdad, ya no... O sea, la próxima semana empiezan los exámenes y luego el examen el 29 de julio de este mismo ramo. Y pareciera que está complicado, profe. Yo me No, había quedado con la idea de que íbamos a tener como una tarea más y con eso se acababa. Yo, el tema también, porque el tema de la tarea, bueno, yo, así como el tema de la tarea fue como un poco complejo. Ahora mismo creo que, ¿cómo lo digo? ¿No? ¿Por dónde empiezo? Mm, Bueno, la tarea a mí me complicó un poco más que nada por el tema de que la máquina me terminó arrasando. Entonces, como que no pude hacerla completa y esperaba que hubiera una última tarea porque dije, chuta, aquí estoy como un poco apretado en las notas, diría yo. Porque, o sea, sé que el tema de igual la tarea 1 y 2 ya empecé a bajarla por temas de tiempo más que nada que no les he podido realizar completa. Entonces luego viene esta tarea y tampoco la puede, y fue como un poco frustrante, diría yo, porque no es que uno no sepa, no es que uno no quiera, pero es porque uno no puede. O sea, uno dice, ya, ok, trabajo 4 horas seguidas, descanso un poco, luego 4 más. Y no termino nada, o sea, tengo otro trabajo después de otro trabajo y me pregunto por qué no logro terminar la tarea. No sé si a alguien más le pasa que está como en esa situación, de que quiere terminar todo pero no puede terminar nada. Y ahora viene y esperaba esa tarea porque me la imaginaba que con eso iba, no sé, iba a tratar de hacerla, dedicarme completamente a ello y lograr tener la nota necesaria para pasar el tema de las tareas, porque igual en el control me fue bien, o sea, encuentro que me fue bien. Y me pasa esta situación de que por temas de tiempo no, bueno, es un tema de organización también que uno, puede haber una crítica ahí detrás, pero creo que he tratado de organizarme lo mejor que puedo y aún así, bueno, tal vez un tema de mí, en realidad. Divago A mucho, ver, pero estoy divagando demasiado. No sé qué opina, profe, no va a ser una tarea. El control 2 podría ser una tarea. ¿No? o Es sea, yo una estuve sugerencia. discutiendo con el ayudante hacer una tarea, pero las tareas siempre yo las tenía presupuestadas para 15 días
más o menos, y no siempre se han cumplido los plazos. Claro, Hay varias ese es semanas otro que han tema. aparecido, probablemente ahí me faltó más claridad a mí, saber que habían semanas, pero yo no las tuve en el semestre anterior, que alcancé a pasar casi todo lo No, que yo sí, quería pasar. a mí también me pasó que muchas semanas, o sea, esas 2 semanas, creo que extras que nos dieron, como que igual, no sé si me sirvieron porque como que no podían poner evaluación esos días, entonces esa semana nunca fue realmente algún problema para mí anteriormente, porque eh, las evaluaciones tenían más holgura, porque se repartían, pero luego pasaba que esa semana de receso la tenía que usar solamente para estudiar, que luego venía una semana siguiente con 4 evaluaciones y uno decía, pero ¿qué pasa acá? No es que me queje, no es que yo crea que sea mucho, no va por ahí. Entonces, puede ser que el control 2, así como solución, sea una tarea, no lo sé. Puede ser nota tarea, o puede ser que dé como el control 2 como tarea, para que sirva como tarea y luego el examen funcione como este sistema que es siempre el mismo, que reemplaza la nota del control 2. Tal vez. Ya, pero necesito que alguien más opine. A ver, Eh, eh, yo antes de opinar, me gustaría saber qué faltaría por evaluar. O sea, sé que faltaría por evaluar a Double, ver si usted sabe lo que pero por falta por ejemplo, evaluar, pues falta toda la máquina, falta todo lo que es Falta energía potencia eólica, instantánea. falta... también se va a evaluar conversores multinivel. eh, eso yo lo dejaría para los que se van al examen de repetición. Esperaría que ninguno se vaya, pero bueno, nunca se sabe. Pero si es como double fed y la máquina podría ser como una tarea y luego promediar como tareas más control para ver quién se exime o no. Sí, podría ser, pero la tarea de WFET es de investigación. Yo la hice el año pasado. La voy a cambiar ligeramente, por supuesto, pero es de investigación. O sea, no es fácil. Es como esta de la... ¿Quién hizo bien la tarea Pucha, del método de Garcés? pucha, yo la investigué, estaba por simular, pero nuevamente me quedé corto tiempo. O sea, terminé la parte 1, logré simularla, se controló a medias, pero se controló. Voy a Eh, dejar de compartir y dejar de grabar para discutir sí. esto. Y